primer lugar, mi saludo muy especial, presidente Vizcarra. Muchas gracias por recibirnos nuevamente en esta tierra hermana que queremos tanto como es la nación del Perú. Presidente Piñera, muchísimas gracias. Canciller Ebrard y, por supuesto, a nuestro gran amigo Luis Alberto Moreno, presidente del BID. Déjenme quizás yo enmarco las reflexiones que ha planteado el presidente Piñera de la siguiente manera. Por un lado, hay que aplaudir este ejercicio de integración que ya lleva varios años. Y hay que aplaudirlo porque yo recuerdo en mis años del Banco Interamericano, una de las grandes problemáticas que se planteaban cuando hablábamos del comercio es que el comercio intrarregional en América Latina, comparado con otros bloques, es muy pequeño. Cuando nosotros miramos el comercio intrarregional del bloque de la Unión Europea, más del 40 o 50%. Cuando miramos los esfuerzos que se han venido haciendo en Asia, también es una cantidad muy significativa, pero el comercio intrarregional en América Latina, con las justas, llegaba hace unos años al 22, 23%. Y eso nos tiene que invitar a nosotros a la gran reflexión, que es en el comercio intrarregional, nos protegemos entre nosotros desarrollando nuestros mercados, consolidamos cadenas de valor y somos capaces de crear un mecanismo casi que simbiótico entre todos que impacta favorablemente en la productividad, en la competitividad, en el empleo. Y yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en la alianza es muy importante, porque ese es el segundo elemento que yo quiero traer. Los procesos de integración multilateral han sido muy lentos. Por más que nosotros hoy los destaquemos, han sido históricamente muy lentos. El proceso de la CAN, estuve aquí hace unas semanas con el presidente Vizcarra en la cumbre, la CAN ya son más de 4 décadas generando espacios de comercio y todavía seguimos teniendo muchas dificultades. Mercosur también ha tenido un proceso de maduración, los procesos en Centroamérica igual. Pero lo que ha logrado la Alianza del Pacífico en tan corto tiempo es verdaderamente admirable, porque se han encontrado pautas en materia comercial, pautas en homogeneización normativa y regulatoria, y yo también creo que eso es un motivo para exaltar este ejercicio. Ahora, hablemos de los retos. Yo creo que esa es la parte más interesante. ¿Cuáles son los retos? Yo diría que el primer gran reto que tenemos es seguir afianzando la alianza como alianza. ¿Eso qué quiere decir? Que las estrategias comerciales ofensivas y defensivas las pensemos como alianza. Porque si hablamos de alianza, pero cuando las vamos a enfrentar, cada uno está pensando es únicamente en el interés nacional, que es lógico, en la formulación de políticas públicas, de pronto ahí empezamos a tener dificultades. Y eso a mí me parece importante ponerlo en el contexto del debate que plantea el presidente Piñera con respecto a los estados asociados. ¿Es interesante abrir ese camino hacia los estados asociados? Desde luego, pero también es importante que nosotros entendamos que como alianza tenemos que revisar las fortalezas y las debilidades de nuestros sectores, mucho más cuando estamos hablando de sectores que han sido estratégicos o que son importantes para lo que llamamos la red de seguridad social en nuestros países. Y ahí quiero hablar puntualmente del debate de exclusiones. Si nosotros en otros ejercicios de integración hemos sido capaces de hablar de exclusión de productos y eso ha sido siempre un tema abierto, no vedado en el ejercicio de la integración económica, nosotros también podemos plantear escenarios como los que Colombia pues, ha tratado de abrir sobre la mesa. Colombia es un país que es autosuficiente en leche, por ejemplo. Más de 500.000 familias de las zonas rurales de nuestro país dependen de esa fuente de ingreso. Y entonces cuando nosotros hablamos de hacer una apertura de un sector, cuando tenemos un miembro asociado que tiene una gran capacidad ofensiva comercial y nosotros no derivamos nada ofensivamente, pues es lógico que planteemos al interior de la alianza una exclusión.
Y lo propio puede pasar con otros sectores que inclusive los hemos excluido en los tratados que tenemos ya internamente, como ha sido el caso del azúcar. Entonces, yo diría, no le pongamos a estos debates tabúes y entendamos que en la aproximación como alianza, hablar de exclusiones no puede ser visto como un mecanismo ni de obstrucción ni no querer avanzar. Por el contrario, es la forma de propiciar al interior de la propia alianza que entendamos cuáles son las fortalezas y debilidades y que conjuntamente definamos ese camino. Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con los aspectos complementarios que también ha planteado el presidente Piñera en la apertura del debate. Y yo creo que la alianza debe asumir desde ya un debate constructivo sobre cuál es el papel nuestro en un entorno global frente al cambio climático, su mitigación y nuestra adaptación. ¿Por qué lo digo? Porque los países de la alianza somos países que estamos siendo cada vez más vulnerables a los efectos del cambio climático. Y si nosotros lo pensamos en el aporte nuestro a las emisiones de CO2, las emisiones de todos nosotros son mínimas. Colombia escasamente llega al 0.4 de las emisiones globales de CO2. Tenemos la sexta matriz más limpia del planeta, matriz energética, pero estamos en el top 20 de los países más expuestos a los efectos del cambio climático. Tenemos el 50% de los páramos del mundo, de fuentes de agua que son importantes, y tenemos, al igual que lo tiene el Perú, una participación muy importante de selva tropical húmeda en el cordón del Amazonas. Solamente un país como Colombia tiene 59 parques nacionales que tienen más de 20 millones de hectáreas. Y entonces la pregunta es, si nosotros estamos llegando a la discusión y tenemos estos pulmones, ¿cuál es la obligación de los países más desarrollados para preservar estos pulmones? Y yo creo que como alianza tenemos una historia muy fuerte que contar, muy poderosa que contar, y yo he podido compartir esto con el presidente Piñera. Creo que ese va a ser un elemento muy importante en la conversación de la COP25, porque aquí nosotros estamos viviendo situaciones de erosión costera, estamos viendo afectaciones de nuestros cordones montañosos con cobertura de nieve, estamos viendo afectaciones en las fuentes de agua y estamos viendo también un deterioro en la selva tropical húmeda. Y yo creo que ese debate, la alianza, tiene todo para liderarlo y plantearlo en este encuentro que tendremos en la COP25. Pero hay un tema adicional en el cual yo quiero también traer a colación en esta discusión. Y yo insisto, estos debates no pueden quedar por fuera cuando hablamos de los bloques. Tenemos que hablar del tema de equidad. Y yo creo que ese es un tema también, presidente Moreno, que desde el BID hemos tenido también mucha sensibilidad. ¿Por qué? Porque nuestros países han tenido economías que han venido creciendo, han expandido la clase media, pero todavía seguimos teniendo alta informalidad laboral. Y alta informalidad laboral es vulnerabilidad de las finanzas públicas, es vulnerabilidad de los sistemas pensionales, es vulnerabilidad financiera de los sistemas de salud. Tenemos niveles de desempleo juvenil que generan todavía preocupación. Y tenemos que ser capaces de crecer, pero al mismo tiempo de conectar el crecimiento con la mejor oferta de bienes públicos para los más vulnerables. Y yo insisto, ese tema debe estar presente también en este renacer de la Alianza del Pacífico. Y quiero cerrar con esto, presidente Moreno. Yo creo que también es el momento y está llegando el momento de dar un paso también en la región. Sé que tendremos esta reunión adelantándose entre hoy y mañana, pero yo creo que también hay una oportunidad maravillosa por las mismas maneras en las que lo ha venido expresando el presidente Lenín Moreno, y es que queremos también que Ecuador se pueda unir a la Alianza del Pacífico porque es una forma de fortalecer. Entonces, creo que dejo por ahí, presidente Moreno, pero esas son tres reflexiones iniciales.